buenos días, mi nombre es Teresa Hernández y soy doctora en biomedicina y bioquímica. Y aquí os voy a contar síntomas generales que pueden aparecer en cáncer. Van a ser cruciales para un diagnóstico precoz de la enfermedad. De ahí que el diagnóstico temprano sea un paso crucial y de suma importancia para aumentar la supervivencia de los pacientes oncológicos. Un buen ejemplo es el melanoma o cáncer de piel. La tasa de supervivencia a 5 años, es decir, el número de pacientes que sobreviven después del diagnóstico a los 5 años, pasa de ser de un 98% si se diagnostica en un estadio temprano a un 16% si se diagnostica en un estadio avanzado. Los signos y síntomas son señales emitidas por nuestro cuerpo ante una disfunción de alguna de sus partes, por tanto nos están alertando que algo no funciona bien. En el caso de los signos son elementos o señales objetivables, medibles por otra persona, mientras que los síntomas son percibidos, experimentados, como por ejemplo el dolor, la ansiedad, etc. Por otro lado, sabemos que los cánceres es un conjunto de enfermedades muy heterogéneos, cada uno con sus tratamientos, sus pronósticos y sus consecuencias específicas. Sin embargo, todos los cánceres tienen un denominador común, y es que sus células tienen la capacidad de multiplicarse de forma indefinida con independencia y autonomía de las señales que recibe de nuestro cuerpo. Las células cancerosas se producen porque acumulan mutaciones debidas a agentes carcinógenos, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, contaminantes atmosféricos, etc. Pero, ¿por qué aparece el cáncer? Una primera mutación puede no ser suficiente para hacer que las células adquieran esta capacidad de multiplicarse de forma autónoma. Sin embargo, si el agente carcinógeno sigue actuando sobre estas células que ya tienen mutaciones iniciales, puede haber un incremento de la multiplicación y de la predisposición a desarrollar cáncer. Además, estas células que se multiplican de forma autónoma también pueden adquirir la capacidad de invadir tejidos cercanos, la invasión local, así como tejidos distantes, colonizar y metastatizar. La mayoría de mutaciones que afectan al desarrollo del cáncer suelen ocurrir sobre genes que controlan la maquinaria de la división celular, llamados protooncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores del DNA. De este modo, muchos cánceres se caracterizan no solo por el lugar de presentación, si es de mama, pulmón o garganta, sino también por el tipo de mutaciones que han acumulado. Entonces, ¿cuáles podrían ser los síntomas generales de cáncer? Va a depender mucho del tipo de cáncer, del tamaño, de la localización, así como de los órganos circundantes. Sin embargo, si un cáncer metastatiza, los síntomas pueden aparecer en dichas partes del cuerpo. Recordar que tener cualquiera de estos síntomas no significa que tengas cáncer. Sin embargo, si estos persisten durante mucho tiempo, empeoran o se cronifican, sí que sería muy importante consultarlo con el médico para averiguar su causa. ¿Cuáles serían los síntomas generales que podemos experimentar? Pérdida de peso inexplicable, sin intentarlo. Se debe consultar al médico. Fiebre de causa desconocida, que no desaparece en el tiempo. Sudoración nocturna profusa. Un bulto o hinchazón en cualquier parte del cuerpo, dolores o molestias inexplicables, cambios en la piel, si cualquier mancha, llaga o verruga no cicatriza en el periodo de una semana y si ocurre en la mucosa oral, debería consultarlo con su médico lo antes posible, especialmente personas fumadoras que mascan tabaco o consumen alcohol. La mayoría de lunares son inofensivos, pero si presentan bordes irregulares, crecen de forma rápida, son asimétricos, presentan cambios de color espontáneos y además un tamaño que aumenta rápidamente, debe consultarse con su médico. Lo mejor es recordar la regla ABCDE: asimetría, bordes, color, diámetro y evolución. Estos cambios pueden ser cutáneos o incluso en las uñas. Síntomas que afecten a la alimentación, como dificultad para tragar o deglutir, pérdida de apetito, incluso molestias abdominales o digestivas, ardor de estómago. Es normal presentar dificultades o molestias abdominales después de comer una comida muy grasa y picante, pero si es constante y persiste en el tiempo, consúltelo con el médico. La presentación de pequeñas llagas o úlceras en la boca, que normalmente suelen curar como máximo 2 semanas, deben revisarse con su dentista, incluso parches o placas rojizas o blanquinosas. Cambios intestinales que afecten a la micción o a la defecación. Por ejemplo, ir más estreñido de lo normal o incluso más suelto. En cuanto a la micción, cualquier presencia de un color anormal en la orina, incluso una hinchazón abdominal persistente o incómoda. Síntomas respiratorios que afecten a las vías respiratorias, como por ejemplo tos frecuente que no desaparece con el tiempo, voz ronca o incluso dificultad de respirar. El sangrado o la sangre inexplicables, la presencia de sangre tanto en orina
como en heces, así como en esputos, debe ser valorada por su médico. Asimismo, el sangrado vaginal entre periodos o incluso después del sexo y después de la menopausia debería ser revisado por su ginecólogo. Independientemente de su sexo, cualquier cambio inusual a la altura de los senos debería ser revisado por su médico, y no solo la aparición de bultos, sino también la aparición de secreciones, anormalidades, dolor, cambios en la piel. Y ya por último, recordar que cualquier cambio importante a nivel del cuerpo, en cómo se siente, cómo reacciona ante los estímulos, debe ser consultado con su médico. Recordar que ninguno de los síntomas que hemos mencionado per se sería definitivo de un diagnóstico de cáncer, pero son síntomas que deben ser revisados por un especialista para definir su origen. Y si después de ver este vídeo te has quedado con más dudas, puedes acudir a las referencias bibliográficas de este post, preguntar a tu médico de confianza o consultarme en mis redes sociales, donde estoy como Lady Science o Lady Science Official. Nos vemos y cuidados.